Hermanos, no sé si usted se ha fijado, pero ahora estamos un poco más frescos, ¿verdad? Es que ahora trae usted menos andropausia y menopausia, o su, ¿cómo le llaman los chicos? El outfit fue más ligerito. No, si se fija ahí nuestros hermanos, ayer le platico de rápido, estuvimos en un evento con los hermanos, los muchachos de la alabanza, en Nicolás Romero, gracias a Dios, bendecida la actividad. Tuvimos 3 exponentes con distintos temas referente a lo que es la alabanza, pero no el asunto sobre todo de que cómo tocas el instrumento, cómo lo afinas, cómo hay que llevarlo, sino qué es lo que uno debe de tener en su corazón, qué es la historia referente a esto y cómo son las cosas, cómo deben de ser. Estuvo bendecido. Luego ya en la tarde una actividad de varones, hay varios varones que están aquí el día de hoy que pudieron estar el día de ayer. Nos dieron ayer, no literales, pero varias cachetadas, ¿verdad? Referente al tema, bueno, varios temas en cuanto a nuestra función como varones y qué tan importante es que nosotros estemos haciendo no un favor, sino lo que nos toca hacer como sacerdotes en nuestro hogar, en una actividad pastoral familiar, etcétera. Estuvo bueno, yo creo que de esa manera lo conceptuamos, ¿verdad? Y nos desafía a que aprendamos, sigamos adelante. Y pues todavía varones que fueron, el comentario va por esto, todavía acabando la actividad, pues estuvieron todavía en la mañana, en la tarde, gracias, colocando los ventiladores para que estuviéramos un poco más cómodos. Gracias a Dios por nuestros hermanos de mantenimiento. Y bueno, vamos a avanzar, que nos dé tiempo. Gracias a Dios también por el calor. No todo, hay gente que yo sé que aquí le encanta este clima. Y le encanta no tanto porque le guste, sino porque le acomoda para dormirse. Espero que no sea el caso de nadie, pero también hay gente que nos gusta lo más fresco. Y bueno, hay hermanos que yo veo, tuvimos una reunión hace poco, hermanos, con nuestros hermanos copastores, y les lanzaba yo una pregunta, y ahora esa pregunta yo se la lanzo a usted. Si a ti te preguntan, ¿tú eres parte de una iglesia cristiana? ¿Qué le dirías? Podrías tú decirle, no voy, me llevan, la esposa me presiona y voy por eso. Tú podrías decir, sí voy porque sé lo que estoy haciendo, sé que es para el Señor, conviene a mi vida, etcétera, y por eso voy. Al hacerle yo esa pregunta, lancé la siguiente pregunta: ¿cómo sientes? ¿Cómo vamos? Si yo le preguntara a usted, ¿cómo siente y cómo vamos? Le pasara una hoja, yo sé que pasarían muchas respuestas ahí. Usted me diría, vamos bien, pastor. Usted me diría, vamos mal, pastor. Podría usted ponerle, yo lo haría mejor, pastor. Infinidad de respuestas yo podría esperar de cada uno de los que estamos aquí. Pero aquí el tema y el punto al que quiero llegar es que, ¿qué opina el Señor de mí como parte de su iglesia? ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? En días pasados, en estas semanas pasadas, hermanos, algo que el Señor ha tratado en mi corazón fuertemente es: ¿qué estoy haciendo yo como su hijo, como su siervo, como padre, como hermano? Tantas cosas en las cuales, fíjese que no tenemos la misma función, tenemos muchas funciones. Y ahorita tal pareciera que me salgo de lo que tengo que abordar, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con esto? Hay gente que viene a la iglesia que a la hora de yo preguntar y abordar a mis hermanos, y empezábamos a notar no nombres de personas, sino situaciones de la iglesia, hermanos, que están pasando con nosotros. Y llegamos a un montón de conclusiones en las cuales el resumen es el siguiente: así como vamos, escúcheme esto, ¿cuántas personas a la hora de que hace rato nos dijeron, ¿cuántos vienen por primera vez? ¿Cuántos dijeron su nombre? Bueno, hay algunos que todavía no llegaban, pero le informo, ¿qué? 3 ya habían venido en alguna ocasión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa de una iglesia de promedio 200 personas, en las cuales vienen 3, creo que ya habían venido, y que ya aquí hemos abordado el punto, hay que invitar, hay que traer, hay que evangelizar, pero si no lo estamos haciendo, si no estamos trabajando, es una parte necia del hombre pensar que haciendo lo mismo vamos a obtener diferentes resultados, y hay que hacer cambios. Y yo le pido al Señor que me ayude, juntamente con sus siervos, con la iglesia, a hacer lo que sea, escúcheme esto por favor, hacer lo que sea necesario
no por el tema de que los números nos digan las cosas, no por el tema de que un nombre o 3 o 5 nombres de gente nueva sea el indicador de que una iglesia va bien, no. El indicador de que una iglesia va bien en la voluntad del Señor, escúcheme esto, es que el Señor se agrada de su iglesia porque lo que nos encargó hacer, sí lo estamos haciendo. ¿Y sí lo estamos haciendo? Y yo le voy a decir algo, en muchos casos, porque me consta, no porque especule, me consta que no lo estamos haciendo. Y todavía, eso es lo irónico, a veces yo pregunto, ¿lo estamos haciendo? Y varios dicen, sí, sí lo estamos haciendo, pero la verdad es que no, hermanos. Entonces, una de las cosas que yo le voy a comentar el día de hoy para que usted sepa, vamos a implementar ¿se acuerda que cuando estábamos en el templo grande teníamos un tiempo de oración en la mañana, verdad? ¿Sí? Y ahora, por el tema de que como son 2 cultos y no están todos, ahora no lo tenemos. A partir del próximo domingo venimos a orar, hermanos, antes del culto. Los que vienen al primer culto, antes del culto. Los que vengamos para el segundo culto, acabando el segundo culto, nos vamos a quedar un tiempo a orar. Necesitamos orar, hermano. Una iglesia que no está orando y que está en pleno mantenimiento no va a pasar de lo mismo, no va a suceder nada. Y por celo del Señor y por cosas que es importante tener presente, que el Señor va a demandar de nosotros, no nada más de un pastor, necesitamos hacer cambios. Y yo necesito que aquellos que tenemos una función, se lo pido en el nombre de Jesús, de diáconos, de maestros, en el ministerio que tú tengas, estemos aquí para orar, ¿verdad? Comenzando con los pastores y siguiendo con los demás hermanos, démonos tiempo para orar. Y lo segundo, hay cosas que algunos estamos tomando no en serio en cuanto a ser obedientes al Señor. Temas como yugos desiguales, temas como el tema de estar jugando, diciendo que somos cristianos y no leemos la palabra. ¿Cómo vamos con nuestras lecturas bíblicas? Yo no vine el día de hoy a regañarles, pero a mí ya me dieron mi pasada el Señor, ya varios días. Y es mi deber sumarle a esto, importante para que la iglesia crezca. Ayer estuvimos en una reunión de varones. ¿Y por qué le dije yo que fuimos, nos dieron ahí nuestra tunda, verdad? Porque nos hacen ver y recordar cosas que sabemos desde hace mucho que hay que hacer. Sabemos desde hace mucho que tenemos que hacer y simplemente algo sucede o no sucede y no lo estamos haciendo. Yo le invito en el amor de Jesús, si usted viene al segundo culto, acabando el segundo culto, quedémonos un tiempo para orar. Los que vienen al primer culto, vengámonos un tiempo para orar. Ya por WhatsApp le enviaremos el tiempo, no es mucho porque también al correr nosotros nuestro tiempo, los muchachos de por sí aquí están a las 8, 8:15, entonces tendrían que ajustar sus tiempos, pero ellos también en la disposición, tenemos que orar con ellos, hermanos. Usted hubiera, dice el dicho, hubiera visto, ¿verdad? Hubiera de haber visto a los jóvenes ayer. No sé si los que estuvieron en la alabanza hace rato, hoy hubo algo diferente en el culto, en la adoración al Señor en la mañana, que no hubo los domingos pasados. Y no estoy hablando de efervescencia y atmósfera, como algunos dicen, no. Estos jóvenes que estuvieron ayer, estuvieron en una reunión en la cual fueron confrontados con lo que están haciendo en su corazón y que, tienen un instrumento, tienen un micrófono, pero eso para el Señor, imagínense, y la pregunta fue, que no tuviéramos un culto que no estuviera ni instrumentos, ni entradas, ni introducciones, ni batería, ni nada. ¿Cómo sería nuestra adoración? ¿Más apagada? ¿Sería más cortita? ¿Cómo sería? Y en muchos lugares, si no hay música, hermanos, hasta ni culto hay. Se suspende. Tiene que haber cambios en la iglesia, hermano, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia no puede ser un cuerpo inerte, no puede ser un cuerpo que esté parado, que esté detenido o que no tenga poder. ¿Tenemos el poder de Dios, hermanos? ¿Sí? Entonces ese poder que decimos tener tiene que verse reflejado en nuestra vida devocional comunitaria, no nada más en la individual, en la comunitaria. Mi pregunta, no me conteste, mi pregunta es ¿cuántos vamos a hacer lo correcto? Y eso, hermanos, a cada quien el Señor nos lo va a pedir. Mi obligación es compartirlo, pero que lo hagamos. Nos vemos el próximo domingo para esos tiempos de oración y esperemos de cosas del Señor hermosas, pero hagamos lo que nos toca hacer. Amén. ¿Sí? Vamos a redimir tiempos, me llevé unos minutitos. Hemos estado viendo la serie Caminando sobre las aguas, ¿verdad?
Ya ahorita ya hemos visto varias cosas. Vimos el tema de entendiendo ese llamado que el Señor nos hace. Hubo unas cosas que quiero comentarle, porque si no se van, porque si no, no las abordamos. Y el versículo que vimos el domingo pasado, salud, está ahí en Mateo 14, 28 y 29. Le voy a pedir por favor lo tenga a la mano todavía. Mateo 14, 28 y 29. Búsquelo ahí bien rápido, porque vamos a estar por ahí. Y entre que usted lo busca, lo leo para que usted lo recuerde. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Eso ya lo leímos, ya lo vimos. Y acuérdense que vimos también acerca de cuando el Señor nos llama a hacer las cosas, van a pasar muchas situaciones. Una es que comprendemos que Él busca que yo le dé ímpetu a eso que estoy haciendo. Y vimos que ímpetu no es así a medio vapor, es con todas las fuerzas de mi ser. ¿Sí? Ahí va conmigo, ¿sí? Cuando hablamos del llamado del Señor también vimos que yo entiendo que debo de preguntarle, cuando tengo dudas debo de preguntar lo correcto. No espere respuestas correctas de preguntas que no tienen sentido. Ayer tuvimos un momento de preguntas, ¿verdad? Y había preguntas en el corazón de los hermanos. Y esas preguntas para ellos eran las correctas y esperaban respuestas correctas. Yo creo que en esa ocasión, el día de ayer, para los hermanos varones hubo respuestas abundantes a esas preguntas. Otra es que entendemos la noción bíblica de lo que el Señor nos llame a hacer. Tiene que compaginar mi llamado con lo que el Señor me llame a hacer. Si no, ese llamado tiene su duda. También tiene que tomarse en serio lo que el Señor me llame a hacer. No puedo nada más tomarlo a la ligera y ahí se queda. La otra, me debe de quedar claro que descubriré ese llamado del Señor y no va a ser por lo regular, no va a ser algo que yo escoja. Va a ser algo el que el Señor me dio con qué trabajar y va a haber cosas que me va a poner a hacer que ni yo sabía que podía hacer. Yo ayer les compartía, porque se vieron asuntos un tanto técnicos en el tema de los que fueron ministrados con la alabanza. Y les compartí antes de irnos, porque nos dijeron, como sabían que teníamos carrera por ir con los varones, nos despacharon rápido y ahí vamos. Algunos jóvenes los traía yo de regreso, pero les compartí ese testimonio, hermanos. Cuando el Señor nos llama a hacer algunas cosas, va a confrontar incluso hasta las mismas. Fíjese, hermano, el Señor nos da dones, nos da talentos, pero va a haber ocasiones que para ciertas cosas que nos va a usar, hermano, va a darnos ciertas cosas nada más para ese momento, hermano. Y le voy a dar un ejemplo claro de esto. Alguna ocasión yo se los compartí. Ciudad de Tamaulipas, más de 20 años. Voy a una actividad, me invitan a predicar ahí en una iglesia con un amigo mío, y el hermano bien desafinado. ¿Se acuerda de eso que le comenté? No sé si se acuerda. Esa persona bien desafinada y no captaba nada. No, nunca, y mi conclusión nunca. Y yo le testificaba eso a mis hermanos de ayer. Yo jamás, a partir de que oí ese hermano que era bien desafinado y que cantó un himno clásico de esos tipos de los tiempos de Lutero y que lo oí bien afinado, jamás lo volví a oír cantar afinado nuevamente. Solamente, exclusivamente esa ocasión, y ministró mi vida. Y aquellos que medio le sabemos rascar a la guitarra, ministró nuestra vida, porque nos dimos cuenta que Dios hizo un milagro ese día para hacernos ver el Señor que Dios usa a quien quiere, cuando quiere, en el momento que quiere, y es para su gloria. Y eso es algo importante que usted lo quiero dejar en su corazón. Ahora, hay algo a lo que quiero llevarle, hermano, el día de hoy. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, en cumplir su llamado, sí, esto traerá en nosotros varios sentimientos, hermano. ¿Qué cree que ha pasado por mi mente cuando, aparte de mis problemas, tengo que cargar problemas ajenos? No es que los cargue y ahí los traiga, ¿verdad? Pero, Señor, ayuda al hermano, quítale lo necio. A veces algunos ya no es necedad, es testarudez. A veces ya el otro concepto no lo quiero decir porque no va por ahí. Y ¿qué necesidad habría de eso? ¿Qué creen que ha pasado en mi cabeza en estos 5 años? Estamos a unos días de esos 5 años, ¿verdad? Han pasado muchas cosas. Y uno dijera, bueno, Señor, ¿qué con lo mío? ¿Qué con mis pensamientos? ¿Qué culpa tiene algún hermano de que yo a veces quiera exhortarlo y se me quiera pasar la mano, etcétera? El Señor conoce también nuestros pensamientos y emociones referente a lo que nos llama a hacer y lo que va a pasar en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué cree que le pasó a Moisés cuando le dijeron, oye, te toca sacar al pueblo de Israel de Egipto? Sabemos lo que está escrito, pero no está escrito lo que pasó en su cabeza. ¿Qué cree que haya pasado por su cabeza?
Imagínate, tú eres Moisés y te dice el Señor, ¿sabes qué? Tienes que sacar a mi pueblo. No es nada más de decirle, vámonos, es picnic y nos vamos al desierto. No, iban a tener toda la oposición de un rey, toda la oposición de su ejército, toda la oposición de un tema cultural y de cuestión laboral en la que ellos eran los que trabajaban, eran los esclavos. No estaba fácil. ¿Qué pasó por la mente de Moisés, hermanos? Siendo un llamado, ya estaba el llamado, ya estaban los pretextos, ya estaba el te va a ayudar Aarón, ya estaba eso. Y del llamado al tiempo que se presentó con Faraón, ¿qué pasó en la cabeza de Moisés? Cuando el Señor nos llama a hacer algo en nuestra cabeza, hermano, créamelo por experiencia, también se lo digo, en nuestra cabeza va a ser un revoloteo y no va a ser de mariposas de enamoramiento. Van a pasar muchas cosas en nuestra cabeza. ¿Se acuerda de aquel que le llamaron y le dijeron, ve a maldecir al pueblo? Y se fue en su burra, ¿verdad? Y que él sabía que no le iba a maldecir y que en el camino el Señor le iba a matar y que no está escrito ahí. Pero según dicen los comentaristas, es que en el camino la pensó y en realidad sí las iba a maldecir. Pero ¿qué creen que pasó en la cabeza de este varón? ¿Qué creen que pasó en su mente, en su corazón? ¿Será? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Es que traigo aquí a este rey y me viene apretando los talones y si no lo hago, ¿qué va a hacer? En nuestra cabeza van a pasar muchas cosas. El día de hoy, número uno, cuando entiendo el llamado de Dios, tengo sentido, pero es un sentido de propósito. ¿Para qué estoy yo aquí? En estos días, en estas semanas pasadas, hermano, créame que cuando le digo que el Señor le confronta a uno es realidad. Y en mi cabeza pasó en estos días, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Pues es para ti, Señor. Sirviendo a tu iglesia, es sirviendo a mis hermanos, es atendiendo problemas, es dando consejería, bla, 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 muchas cosas. Pero ¿qué estoy haciendo, Señor? Y todos los que estamos aquí, hermano, tenemos algo en lo particular. Debemos tener un sentido de propósito. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, hermano? Si yo me aferro a mis propósitos, a lo que yo digo, a lo que yo quiero, en tiempo y forma para lo que yo sé que me conviene. Y hablamos aquí de dos palabras, una es el sentido y otra es el propósito. No hablo del tema de hay acepción, hay significados en las palabras. Es la razón por la cual yo existo y soy. ¿Lo puede repetir conmigo? Es la razón por la cual yo existo y yo soy. Ese es el sentido de propósito. Yo me aferro, hago las cosas y resulta ser que no me salen. Y me acuerdo mucho cuando a veces hacemos ciertas cosas, no nos salen y luego le reclamamos a Dios porque no salieron. Pues soy tu hijo, Señor, pues yo te busco, ¿de veras te busco? ¿De veras estoy haciendo lo correcto? Y si nos pusieran en balanza, hermanos, ¿qué pasaría con nosotros? Aceptar, fíjense, hermanos, en el tema del sentido de propósito, nosotros aceptamos, estamos en un trabajo. Y más de algunos hemos estado en algún trabajo que lo tomamos porque se nos pegó la gana al trabajo. Y jamás nos dimos a la tarea de darnos tiempo, y no me refiero yo a una oración de Señor, tú dime qué hacer, gracias, amén. No, me refiero a estar orando, estar pidiendo, darnos tiempo y estarle diciendo Señor, ¿realmente quieres este trabajo para mi vida? ¿Sabes tú que algunos de nosotros hemos pecado? Se va a oír raro lo que le voy a decir, hermano, pero hemos pecado por estar en algún trabajo que no teníamos que estar aquí. No teníamos que estar ahí, pero nos empecinamos, nos aferramos, nos agarramos de porque pues es que me gusta el salario, está bien, el ambiente está horrible, pero pues me aguanto. Ya Dios sabe que tengo que hacer luz en medio de las tinieblas. Sí tengo que hacer luz en medio de las tinieblas, pero a mí ¿quién me mandó que me presentara y estuviera ahí en esos tiempos? Ha habido gente, escúchame este hermano, ha habido gente que ha dicho, pues bueno, aquí me meto en este trabajo, gano bien, es un ambiente pesado, pero bueno, Dios sabe, y ahí voy a hacer luz, voy a compartir, y resultó siendo parte del problema, y ahí cayó. Ahí se le presentó una persona, una mujer o un hombre, fue su tentación y comenzó a adulterar, cosas que el Señor no nos mandó a hacer ahí, presentarnos ahí, laborar ahí. Y entonces, hermano, la vida de propósito, el sentido de propósito, no nada más es quién soy y lo que hago, la razón por la que estoy aquí, sino dónde estoy haciendo las cosas y quién me está diciendo, quién me está llevando a hacer esas cosas, ¿verdad? Es algo que, hermano, que es muy personal de Dios con uno. Y yo le pudiese, o alguien nos pudiese dar un consejo muy centrado, muy sabio, muy balanceado para hacer las cosas correctamente, pero somos Dios y yo.
tomando las decisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios y yo tomando las decisiones, y desgraciadamente ahí le va. Pero es que el otro trabajo está así, y mis deudas, mis compromisos, el gasto, los recursos. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos limitado a Dios? El sentido de propósito es importante, pero hoy le voy, hermano, cuando entendemos también cuando el Señor nos llama a hacer algo, fíjese, va a implicar, escúchame esto, va a implicar sufrirle, va a implicar padecer, va a implicar cosas que no me gustan. Estamos a gusto. ¿A cuántos nos gusta salir de vacaciones, hermano? ¿Le puede levantar la mano? Digo, para que nos invite, ¿verdad? Para que vayamos todos. ¿Nos gustan las vacaciones? ¿Sí? Bueno, no vamos a hablar de lugares turísticos ni nada de eso, pero bueno, nos gusta. Imagínate, ¿se acuerdan los que fueron hace no mucho que fueron a vacacionar? ¿Dónde fue donde llegó el huracán? Y pagaron, hay por ahí un meme que dice mis ahorros, ¿verdad? Y se les fueron sus ahorros y fueron a un lugar donde hubo un huracán, donde el hotel se desbarató, donde les fue como en feria y muy tristes. Y ahí guardados, ¿cómo se sintieron esas personas? No sé si a alguien le tocó, por ahí se decía un caso en lo que hubo ahí, Anita, ¿te acuerdas? Ya estaba todo pagado y bueno, el lugar no estaba accesible para esto. ¿Cómo nos sentíamos, hermano? Oye, es que yo no esperaba eso. El sufrir a nadie le gusta, hermano. Yo me acuerdo de mi hija, la grande de Joyce, hubo tiempos en que nos hacía sufrir y yo dije, ¿yo qué culpa de esto? Hubo gente de aquí, y hay gente de aquí que a mí me ha hecho sufrir. Ya vas a empezar a quejarte, pastor, no, no. Yo sé que algunos de ustedes yo les he hecho sufrir, hermano. Han esperado más de mí de lo que yo he dado, yo lo sé, hermano. Pero y no me justifico en ello, pero somos gente limitada sirviendo al Dios de los imposibles, el Dios que tiene todo poder y que nos ayuda. Y cuando el Señor nos llama a hacer algo, algunos como pastor, ministros, a hacer cosas muchas, unos es un llamado a bajarnos de la barca porque urge hacer algo y ya después vamos a reactivarnos en lo que estábamos. Pero va a haber cosas que nos llama el Señor a hacer que nos va a doler. El día de ayer, hermanos, escúcheme esto, el día de ayer, mi esposa y yo tuvimos que estar en una actividad en la cual tuvimos que apoyar en una decisión que generó dolor, no era dolor nuestro, y nos tuvimos que sumar el día de ayer al dolor de alguien más, pero que se tenía que hacer lo correcto, a pesar de lo que fuera, y el Señor le encanta eso, hacer lo correcto a pesar del dolor. Y el dolor, hermano, no se trata de dolor por dolor, sufrimiento por sufrir, sino se trata de hacerlo porque el Señor me está diciendo, oye, te estoy llamando a esto, pero no va implícito que yo sepa al inicio lo que va a pasar, ¿verdad? Y aquí, hermano, hay personas, hay unos ejemplos que le quiero enseñar aquí. Dios llamó a Moisés, ¿verdad? Y ese Moisés, ¿qué dijo él? Señor, heme aquí, enviaron, ¿verdad? Palabras menos, palabras más. ¿Qué fue con Jonás? ¿Qué le dijo Jonás? No se lo dijo, pero Señor, ¿a qué hora sale la ballena o el pez? Porque yo voy para otro lado, ¿sí? ¿Qué le dijo a Jeremías? ¿Se acuerdan cómo le llamaban a Jeremías? Profeta llorón, ¿verdad? Hubiéramos sido Jeremías, yo creo que hubiéramos llorado más que él, hermanos, ¿verdad? Y fíjese, en todos los casos de lo que nos habla la Biblia, que pasaron apóstoles, profetas, los reyes que hacían la voluntad del Señor, algo pasaba de lo que les había llamado a hacer que les lastimaba, les dolía. Pero ya no vivo yo, ¿se acuerda? Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y Él sufrió, Él padeció, ¿quién me dice a mí que yo tengo que llevarla pian pianito en mi vida y ser tranquilo todo y que no suceda nada? No es de esa manera. Él sabe, hermano. Y hay algo aquí importante que va inmerso, va insertado en el sufrimiento y se llama miedo. Y el miedo es algo que todos evitamos que pase, hermano. Cuando alguien se ha subido conmigo, como le he dicho, y llevo prisa, ¿les ha dado miedo? Cuando mi esposa me dice, quiero decirte algo, luego me da miedo, hermanos, porque a veces va a ser para decirme, oye, ¿qué te parece que vamos a hacer esto? Y a veces me dice, oye, ¿no has hecho esto? ¿Miedo? Sí, porque resulta ser que lo que me dicen es cierto. Y si no he hecho algo es porque lo dejé para después o lo descuidé.
Pero sobre todo, hermano, el tema del sufrimiento va de la mano mucho con el que el Señor, fíjese, ¿por qué estos siervos que fueron llamados a hacer algo no le entraban? Porque medían lo que iba a implicar, no entendían todavía lo que le iban a padecer, pero iba ahí el miedo. Hay un comentario que le quiero llamar aquí su atención. El llamado de Dios, fíjese, el tamaño de ese llamado de Dios, ese tamaño de Dios va a provocar en mí miedo. Esa respuesta que yo le dé al Señor, fíjese, hermano, va a ser algo que en mí va a provocar ciertos sentimientos. Imagínese y vaya conmigo a Hechos 16. Hechos 16. Y quiero pedirle por favor que me acompañe en una lectura de una parte de la escritura que usted y yo hemos leído, conocemos. Estando en Filipos, imagínese a dos apóstoles sirviendo al Señor, siendo obedientes en la obra del ministerio, llamados Pablo y Silas. Y están ahí, y está por ahí una chamaca atrás de ellos, diciendo que ellos eran siervos del Dios Altísimo, sacándolos a balcón, y ellos en ese momento no estaban para eso, estaban haciendo su labor. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Ministraron, oraron, esta chica fue liberada, pero se acabó el tema de la ganancia de aquellos que estaban explotando a esta chica por situación que ella estaba pasando. Dice el 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? ¿De quién hablamos aquí? Dijimos, de dos, Pablo y Silas. Ahora, quiero pedirte un favor. Tú estás obedeciendo al Señor, te mandó a predicar el Evangelio. Ves que hay una persona que está haciendo cosas que no las tiene que hacer en ese momento, te incomoda, oras, es liberada, agarran, te acusan, te difaman, te calumnian, te meten a la cárcel. Pero antes de meterte a la cárcel, agarran y con varas y te azotan, y dice literalmente, te azotan mucho. Ni siquiera tenían por qué hacerlo, te dieron una, no puedo decir santa azotada, pero te dieron una azotada de aquellas, y todavía bien lastimado, herido, te meten ahí en el lugar más refundido de ese lugar oscuro, y ahí sujetado en el cepo. ¿Qué es el cepo? Es como decir donde se ciñen las extremidades, ¿verdad? Manos, pies, y ahí les tenían, no tenían un tiempo como cuando van al torito. ¿Alguien ha ido al torito? No me digan, ¿verdad? Y te dicen, vas a salir, o pagas o tienes que, ¿cuántas horas? Nadie sabe, qué bueno, ¿verdad? Sí, 48 horas, yo sé por qué me han dicho, no creo por otra cosa. Bueno, sí, vas a estar ahí tantas horas. Ellos no tenían horario de salida, no sabían lo que iba a pasar, pero ¿qué dice de ellos? Vamos ahí, ¿qué nos dice el versículo? Adelante, ¿qué dice? Pero a medianoche, ¿qué? Ahí le voy. Bien desanimados. ¿Por qué nos hiciste esto, Dios, si estuvimos obedeciendo? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Qué creen que pasaba en el momento de que les estaban dando sus varazos? Nosotros teológicamente estaban gozosos porque estaban sufriendo por el Evangelio. ¿Qué pasaba por ellos? ¿A qué horas van a acabar? Me está doliendo. ¿Qué creen que pasaba en su mente, hermanos? Pablo y Silas, tan humanos como usted y como yo. Les dolía, sabían que era por Cristo, tenían miedo porque no sabían qué seguía, ¿verdad? Y después dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios y los presos les oían, ¿verdad? ¿Qué había en la mente de Pablo y de Silas? Después de esos momentos de, híjole, ¿y ahora qué sigue? Nos van a maltratar. ¿Qué estaba pasando ahí? Llamados por Dios, sabiendo lo que era el sufrimiento, la actitud en el sufrimiento, ¿sí? Orando, y dice, cantando. ¿Por qué salían esos cantos de sus labios? Himnos, cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué dice? Se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, ¿por qué se despertó? Pues el escándalo, ¿cómo no? Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, porque era responsable. Por uno que se fuera, era la vida de él, por uno. Y ya para evitar que le fueran a dar, él solo se iba a dar harakiri, ¿verdad? Sí, se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Y usted sabe qué siguió después. Fueron evangelizados, fueron confrontados con la palabra, y él y su casa del carcelero aceptaron al Señor.
Si esa tarea que usted y el Señor, que usted y yo recibimos de Dios, a la cual el Señor nos llama y que nos dice, bájate de la barca, ven a mí, te estoy mandando yo. Si esa tarea a la cual el Señor nos ha asignado es algo, escúcheme por favor, que usted y yo vamos a saber manejar. Si es algo que usted y yo vamos a poder manejar, quizás esa tarea no venga de Él, vendrá de otra cosa, pero no de Él. Porque a mí me quedó claro, en el año 2019, el 11 de agosto, me quedó perfectamente claro que yo no iba a poder manejar esto de ser pastor, hermano. A mí me quedó claro. Y me dio miedo. Y como me dijo aquel, bueno, no me dijo, yo sí dije, tengo miedo. ¿Sí? ¿Por qué hay que negarlo? ¿Por qué? Porque imagínense, hermanos, tenemos un Jorge Medina, ¿verdad? Y aunque lleva el mismo apellido que Leti Medina, no son parientes, ¿verdad? Y dejen del apellido, son bien diferentes, ¿verdad? Y no se trata de ver, ¿quién es más espiritual? ¿Quién busca más al Señor? ¿Quién se equivoca menos? Imagínense si hay de las peores chambas en la vida, y no por ser despectivos, de las más difíciles, diría yo, es tratar con problemas, tratar con personas, ¿verdad? Imagínense problemas, más circunstancias, más necesidades, más angustias, más tantas cosas en las personas. Pero aquí, hermanos, aquí lo hermoso y lo importante de esto es que cuando el Señor nos llama a hacer las cosas, que nunca confiemos en que nosotros vamos a poder hacer las cosas por nosotros. Jamás eso va a resultar en bendición, pero sí va a resultar en otras cosas muy problemáticas. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, que nunca sepamos y entendamos que es porque lo podamos manejar. También, hermano, cuando el Señor nos llama a hacer algo, debemos de tener clarito aquí en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sí? Dos cosas: que trabajamos para Dios y trabajamos con Dios. Es para y con. Podremos anexarle más cosas, pero una me hace ver hacia dónde va enfocado, la otra me hace ver quién va conmigo. ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Sí? ¿Qué pasó con el Señor que entregó los talentos? Dice que Él se fue, ¿se acuerda? Dice que Él se fue y esperó un tiempo y vino y pidió cuentas. ¿Qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa con nosotros cuando el Señor nos llama a hacer algo? Aquí no es que sean cosas diferentes. El Señor que nos ha dado los talentos, el Señor que nos ha dado los dones, no nos suelta ni un segundo, hermanos. Eso es hermoso. Eso es grande, porque el Señor me llama a hacer algo y a mí me queda claro también, no nada más en temas pastorales, sino en otras cosas. Recapitulaba con mi esposa desde cuando ella comenzó a servir, que yo le mencionaba hace ya mucho tiempo, su servidor también, desde ese tiempo a la fecha. ¿Qué día el Señor nos ha dejado hacer la chamba solos? Jamás, nunca ha pasado eso. ¿Qué día el Señor, desde que hemos estado ya en esa relación con Dios, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ha encargado cosas, cuando hemos hecho algo en lo cual haya sido nada más nosotros solitos y a ver que el Señor nos alcance? Porque se fue un rato a atender a los otros hermanos. Él, cuando trabajamos para Él y entendemos a lo que el Señor nos llama, va ahí, hermano, que tenemos claro que trabajamos para Él y trabajamos con Él. Amén. Y fíjense, trabajar con Él, trabajar para Él, aquí van algunas cosas que quise yo apuntarlas para usted. No nos podemos confiar de nuestros talentos y dones, son de Él. Nos los tiene prestados, pero no nos podemos confiar de ellos. La otra, no vamos a necesitar el entender esto, hermano, no tiene que ver con mis buenas ideas. Yo tengo muchas ideas, pero ¿sabe qué ha hecho el Señor con mis ideas? No de una, muchas veces. ¿Sabe qué, hermano? Allá hay un bote de basura. ¿Ha visto ¿sabe qué ha hecho el Señor con mis ideas? Y eso a veces, soy honesto, hermano, a mí me ha purgado eso. ¿Por qué, Señor? Es que era bueno para mis hermanos. Es que no es así. ¿Se acuerdan de los botes de basura que tienen su pedalito? A veces así, figuradamente, hijo, y es con amor, es que esto no es por ahí. Y ya tengo que volver, y pues perdón, Señor, sí tiene razón, no es por mis buenas ideas, es por las buenas ideas y las cosas que el Señor ponga en tu corazón. El Señor por hacer, ¿sí? Se va a necesitar en esto que el Señor nos dé fuerzas también, y se va a necesitar también que el Señor nos dé creatividad también. ¿Qué es la creatividad?
Le voy a decir que es la creatividad. Aquello que pusieron allá mis hermanos de los ventiladores, yo dije, ¿cómo lo irán a hacer? Porque va a estar, no sé, la altura, lo estorboso, y se ve re bien, ¿verdad? Bueno, yo digo, y más cuando nos está echando aire, ¿verdad? Para servir al Señor se necesita creatividad, se necesitan muchas cosas, pero todo va a implicar, hermano, acuérdese, aparte del sufrimiento, aparte del miedo, aparte de que sabemos que trabajamos para Dios y estamos con Dios, todo va a implicar un precio. ¿A cuánto nos gusta pagar más por lo que debiéramos pagar? ¿No? Hay algunos que son bien generosos con gente bien extraña y pues ahí te va, aunque luego anden batallando, ¿verdad? Pero, hermanos, atender al llamado del Señor implica un alto precio. Y nosotros muchas veces condicionamos al Señor porque estamos viendo el precio que nos va a costar. Y no podemos hacer eso, hermano. No podemos hacer eso. ¿Cuánto les gusta trabajar? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Y que les pregunté a ustedes, ¿qué es la actividad que hace nuestro Dios? ¿En qué dedica su tiempo? ¿Se acuerdan qué quedamos? Trabaja, ¿sí? Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero ¿sabe usted que a la fecha, en la actualidad, existe una nueva religión y se llama trabajo? ¿Religión? Sí. ¿Por qué religión? Porque ahí dejas tu mente, dejas tu alma, dejas tu espíritu, dejas tus fuerzas, dejas familia, dejas lo que sea. Porque tienes y tengo que trabajar. ¿Y por qué religión? Sea profesión. Fíjense, hermano, no la adoramos, decimos nosotros, pero todo lo que tiene que ver con adorar, tal pareciera que embona, hermanos, como una pieza de Nintendo, ¿cómo le llaman esto? De Mecano, como le llamen, ¿sí? Tal pareciera que embona perfectamente ahí. Tal es el compromiso que tenemos con el trabajo. No estoy hablando de dejar de trabajar, no estoy hablando de no ser responsables, pero tal es el compromiso que tenemos ahí, que ahí volcamos, fíjese, hermano, volcamos nuestra fe, volcamos nuestras fuerzas, volcamos, hermano, nuestra vida de comunidad, volcamos nuestra vida familiar. Y cuando digo volcamos, hermano, su servidor, antes les he dicho, teníamos en casa materiales de construcción y yo traía camiones también, ¿se acuerdan? Le he dicho, ¿sí? Y a mí me encantaba, por eso yo creo que por eso tengo, me quedé con ese asunto de ir, voy por esta carretera corazón tan disparado, ustedes no se saben eso, pero había algo que sucedía, cuando uno vaciaba esas unidades, habría que abrir la puerta. Si tú abrías esa caja, se levantaba y se te ocurría no quitar el seguro, volcabas con todo. Yo vi a varias personas volcadas así, porque iban pensando en la inmortalidad del grillo y se les olvidó quitar ese seguro, hermanos. Volcar es irse con toda la potencia, con todas las fuerzas, con todo el entusiasmo, con toda tu mente, con todo tu ser. Y esa nueva religión, que alguien dijera que no, no es eso, es otra cosa. Hay gente que estamos en la iglesia, estamos volcados en eso, pero no estamos llamados para eso. Hay que trabajar, hay que darnos tiempo, pero que nuestra mente no esté en eso, hermano, afanados en eso. Fíjese, le quiero compartir algo aquí y quisiera manejarlo en 2 columnas. Aquí está nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio, y de este lado es lo que el Señor nos llama a hacer. Y tú me vas a decir al terminar de esta lectura que te haga, de este comentario, qué es lo que más te llama. Pero te voy a hacer la pregunta lo siguiente, antes de leerlo, de comentártelo, a tu gusto, a tus necesidades, no lo que entiendas como cristiano. Te voy a hacer la pregunta al revés. Lo que es para ti que te convenga, tú me vas a decir qué columna te conviene, si la 1 o la 2. La 1 es mi trabajo, mi profesión, ¿sí? Y la otra es, la 2 es mi llamado, ¿sí? ¿Estamos ahí conmigo? La columna 1 dice, el trabajo, mi profesión me va a llevar hacia arriba, voy a ascender, pues tengo que progresar, tengo que avanzar. En la columna 2 del llamado me va a llevar hacia abajo muchas veces, me va a llevar en descenso. En la columna 1 es algo que hago para mí, es para mi familia, es para mi gusto, es para mis salidas. En la columna 2, que tiene que ver con el llamado, es algo que hago para Dios y con Dios, y que muchas veces no va a ser de acuerdo a lo que el Señor me pide y espera de mí con lo que yo quiero. En la columna 1, el Señor me va a dar aquí un estatus, cierto lugar, cierta posición, cierta importancia, cierto reconocimiento. En la columna 2 va a pasar que Él me está, fíjese,
No nada más va a suceder, Él me promete dificultad. Me lo está asegurando, hermanos, que va a haber dificultad. Me está asegurando que va a haber sufrimiento. Ahí le voy. Y el grande pero, el santo pero, alguien diría ahí, me está permitiendo la oportunidad de ser usado por Él. En la columna 1 me va a dar una movilidad y voy a ir ascendiendo en algunas cosas, y en la otra voy a ir en movilidad descendente. En la 1 puedo retirarme a determinada edad y yo le voy midiendo cuándo. En la columna 2 va a ser un asunto que me va a decir, ¿sabes qué? Tú no decides cuándo te vas, tú no decides cuándo yo dejo de usarte, va a ser cuando yo quiero. Y es más, no vas a tener vacaciones. Yo he estado en estos días, mis hermanos copastores saben de lo que hablo. Yo estoy pensando para el futuro, pero eso es lo que yo digo. Otra cosa es luego lo que el Señor dice, ¿verdad? Y hoy se lo quiero compartir, no tengo empacho con eso. ¿Sabe cuál es sería uno de mis gustos? Agarrar y irme en una moto, ¿verdad? Que no me oiga el hermano Juan. Irme en una moto con la hermana Beatriz, en una moto de esas de tres ruedas, no sé cuántas son, en esas que va el copiloto acá, va con su casco, una pañoleta de esas largotas y viajando por la República y paseando ahí, dándose sus vacaciones. Esa es mi idea, llevarme a la hermana Betty. Esa es mi idea, ¿verdad? No es malo, pero eso es lo que a mí se me ocurre, ¿verdad? Pero de eso a lo que Dios quiera, ¿cuál es la prioridad? Y si la prioridad es que yo siga chambeando y que no haga eso, no pasa nada, hermanos. Pero, hermanos, en muchas cosas va a ser lo que es la columna 1, lo que es nuestros gustos, nuestro trabajo, profesión, y lo que es el llamado. En la columna 1, fíjese, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestras actividades, las recompensas son visibles, pero temporales. De este lado, en la columna 2, las recompensas, hermano, trascienden de carácter eterno. En la columna 1, fíjese, puede ser interrumpido por cualquier eventualidad, lo que yo estoy haciendo y mi actividad laboral, profesional, en cualquier momento puede ser interrumpido. Y en este lado, hermano, no puede ser interrumpido por eventualidades, salvo cuando tiene que ver el Señor haciendo algo, que a veces es ilógico, increíble, ¿sí? Ahora, le llevo a lo siguiente, para usted y yo, lo que tiene que ver con nosotros, así viéndonos muy nosotros, ¿cuál nos convendría más? ¿La 1? ¿Sin vueltas? Es la que nos convendría más, es la que vemos nosotros, es la que tiene que ver con nosotros. Pero ¿cuál es la columna que tiene que ver con lo que hay que hacer? Esa es a lo que voy, a lo que hay que hacer. La 2, es que nos cuesta trabajo, hermano. Y estas dos columnas son contrastes. Imagínense, hablemos de Faraón, Egipto. Faraón tenía una carrera, pero Moisés tenía un llamado. Y fíjese cómo acabó cada quien, ¿sí? Moisés tenía una carrera. Faraón tenía una carrera, Moisés tenía un llamado. Potifar tenía una carrera, ¿y qué tenía José? Un llamado, ¿sí? Amán tenía una carrera, ¿sí? Esther tenía un llamado, Acab tenía una carrera, Elías tenía un llamado, Pilatos tenía una carrera, Jesucristo tenía un llamado. Y no sé usted, pero yo me voy por el llamado, aunque ahí tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero en él sé que va a haber victoria, va a haber bendición, van a estar las cosas bien, ¿sí? Y que nos va a costar, hermanos, sí va a costar, pero va en esto la bendición del Señor. Fíjese, muchas veces al fin de una carrera, ¿sí? Hay ocasiones, ayer estábamos escuchando un hombre muy preparado teológicamente, profesionalmente, preparado en el área médica, en el área teológica, el currículum era vasto, ¿verdad, hermanos? Era vasto, y estábamos los varones con las antenas bien paradas, y por eso les decía a las hermanas, bueno, hermanas, nos da gusto que vayan con nosotros, pero había cosas que se dijeron que a nosotros los hombres nos gusta oír, ¿sí o no? Nos gusta oír, pero que si se hubieran dicho estando ustedes ahí presentes, hubieran dicho, a ver, hermano, regrésale y rebobina, ¿qué dijiste? ¿Verdad? ¿Verdad, hermano Fausto? Como que había cosas ahí,
Y no es porque buscásemos estar aparte de ustedes, pero a veces necesitamos que entre hombres también nos confronten y nos digan nuestras verdades, ¿verdad? Y a mí me encanta que el Señor nos diga nuestras verdades. O entendemos, yo digo, o entendemos, porque al final de cuentas ya somos sus hijos, hermanos. Al final de cuentas vamos al cielo y al final de cuentas estamos esperando que el Señor, como sabemos que vamos con Él, pero está esperando de nosotros el Señor que hagamos ciertas cosas en nuestra actividad diaria de acuerdo al llamado que ha hecho para nosotros y que lo hagamos correctamente, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo, aquí está la hermana Elisita, aquí está Elisita. ¿Cuántos creen que Dios usa a Elisita? Pero es que Elisita casi no puede salir, ¿verdad? Y eso ¿cuántos tenemos Elisita? ¿Cuántos años tiene Elisita? ¿90 y qué? 95 años, ¿verdad? Yo he ido a la casa de Elisita a ministrar y casi siempre yo soy el ministrado, hermanos. Y no es porque tanto te digan, sino hay ciertas palabras que el Señor usa para decirnos, entiende. Y nosotros oramos por los ancianos en la iglesia, ¿sí o no? Los que venimos a la oración estamos orando. ¿Qué oramos con los ancianos? Una ancianidad llevadera, que los familiares estén respondiendo y estén cumpliendo con lo que hay que cumplir con los viejitos, ¿verdad? Pero yo he oído de ella, por ejemplo, hablando de que el Señor llama y usa a todo tipo de persona que quiera ser usada por Dios. Yo estoy aquí aguantando hasta que Dios diga, ¿verdad? Y lo que Dios diga, cuando lo diga, hasta que Dios diga, que sea de esa manera. Escuchemos lo siguiente, salir de la barca, hermano, ¿sí? Fue el grande regalo de Pedro. Fíjese, salir de la barca fue el gran regalo de Pedro para Jesús. Caminar sobre el agua fue el gran regalo de Jesús para Pedro. ¿A Jesús le vamos a dar algún regalo? ¿Qué cree que se acuerda que yo le dije referente a Pedro cuando bajó de la barca? ¿Sí? ¿Qué le ha de verdad dado coraje a Jesús que Pedro se animó, se aventó, tuvo fe? ¿No? ¿Le agradó a Jesús eso o no? ¿Sí? Pero el grande regalo para Pedro fue el caminar sobre el agua, acercarse a Jesús. Ya el otro asunto fue lo adicional. Josué 3:13, búsquelo por favor. Josué 3:13. ¿Lo tiene? Amén. Dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, ¿qué dice? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Se acuerda ahí qué pasó? Iban ahí los sacerdotes, sus plantas de los pies, no les dijo que abra y se meten. ¿Qué les dijo primero? Metan los pies, ¿sí? Métanse al agua. A veces nosotros queremos que para lo que el Señor nos llame a hacer, primero ya nos abra las puertas para entrar, y no nos queremos tomar la molestia, hermanos, de abrir la puerta, de mojarnos los pies, de dar el primer paso. Y eso es parte muchas veces de lo que el Señor nos va a llamar a hacer. Entrar y hacer actividad de lo que el Señor nos llama a hacer, y ni siquiera vemos puertas, hermanos. No vemos nada. Y hasta dudamos, ¿serás tú, Señor, o seré yo nada más mi cabezota, mi buena intención de hacer algo? ¿Sí de veras serás tú, Señor? Y ese primer paso, hermano, va a implicar mojarnos los pies. Cuando yo me arriesgo, hermano, a ser generoso, descubro que Dios realmente está encargado de mí. Y eso se llama, hermano, tener que mojarme los pies. Cuando me arriesgo a confesar pecados, e incluso yo me puedo acercar al pastor local y decir: hermano, yo quiero que me ayudes a orar, administrame en esto, hermano, porque estoy cometiendo esta situación. Eso se llama mojarse los pies. Cuando me arriesgo a usar un don que el Señor me ha dado en mi vida, en lo espiritual, y pueda yo conocer el gozo de ser usado por Dios, eso se llama mojarme los pies, se llama meterme, se llama no condicionar y dejar que Dios me use. Cuando uno da el primer paso, escúcheme esto, la fe aumenta. Hay algo que le voy a decir el día de hoy, que alguno puede ser que lo contradiga o lo contrapuntee, pero de todas maneras yo se lo tengo que decir. ¿Cuántos hemos orado por fe? ¿Puede levantar su mano? ¿Cuántos hemos orado por fe? Señor, dame más fe porque oré por el enfermo y en lugar de que sanara se murió, ¿verdad?
¿Cuántos hemos orado por fe para que nuestros negocios nos vaya mejor? Y tal pareciera que decimos, Señor, dame más fe, voy a creer más en ti, y el negocio tal pareciera que va más en declive. ¿Sí hemos orado así? ¿Lo hemos visto así? ¿Y qué se siente? Dicen los chavos, se siente regacho, hermanos. Se siente, y empezamos a cuestionar. Sabemos que no es Dios el asunto del problema, pero ¿qué está pasando? Éxodo 4, del 2 al 4, quiero que lo escuche por favor. Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Eso se le dijo a Moisés en el proceso del llamado para sacar al pueblo de Israel. Y él respondió, una vara. Él dijo, échale en tierra. ¿Quién dijo eso? Dios le dijo, Jehová de los ejércitos le dijo, échale en tierra. Y él le echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés, ¿qué dice? Huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala. ¿De dónde se toman las víboras? Si me dicen que de la cola los voy a reprobar. ¿De dónde se toman las víboras? ¿De dónde se sujetan? ¿Por qué le dijo tómala de la cola? Pues quién sabe, pastor. ¿Qué cree que Moisés no sabía de dónde agarrar a la culebra? ¿Qué hizo? Se llama paso de fe. El paso de fe. Va en contra de la cabeza. Va en contra de mi seguridad. El paso de fe va en contra de mi necesidad. El paso de fe es la manera en que Dios hace que la fe realmente se eleve. La fe nunca ha dejado de estar en su lugar. Nunca ha dejado de ser ofrecida. Gracias. La fe siempre ha estado ahí. Desde el momento en que aceptamos al Señor, ahí ya está. Pero nosotros hemos sido los mismos necios, testarudos, de no entender la manera en que la fe actúa. La fe actúa cuando yo entiendo que si me implica la vida misma, vaya la vida misma. Pero tú debes de ser obedecido a pesar de mi vida misma. Eso es fe. La fe jamás va a ser condicionada, ni va a aceptar ningún tipo de argumento que yo pueda presentarle al Señor como para no hacer lo que me implique ese paso de fe. No va a ser posible. Y algo más. Tengo que ponerme los binoculares porque no veo nada. Cuando Moisés tomó a la culebra, cuando actuó en fe, él no sabía lo que iba, que era mi hermano, él no tenía unos versículos posteriores que le decía que se iba a volver a convertir en vara esa culebra. No los tenía. Simplemente obedeció y la agarró por el lugar más vulnerable para él, no para la culebra. Y esa culebra no era un gusano de estos de maguey, hermano, se me antojó, ¿no? Cuando yo entiendo el llamado de Dios, entonces mi fe crece. Entonces, ¿cómo crece la fe? Muchos cristianos, el tema de la poca fe, y le quiero dar un ejemplo de Lutero. Martín Lutero, el paladín de la justificación por la fe conceptuado por algunos. Martín Lutero se le acerca una desdichada persona y le dice, doctor, porque le conceptuaba como doctor, estoy perdida, no puedo salvarme porque creo que no tengo fe. No soy capaz de creer. Y Lutero le dijo, oiga, ¿usted cree en el credo apostólico? ¿Cuántos saben el credo apostólico? Creo en el Padre, creador del universo, en Jesucristo su Hijo. ¿Sí? ¿No, verdad? Bueno, tarea, próximo, acuérdenme por favor, credo apostólico el próximo domingo. Bueno, no me va a tocar a mí, pero te encargo, credo apostólico para el próximo domingo, ¿sí? Y le dijo, ¿qué cree que le dijo Lutero? ¿Sí? A esta mujer que le dijo, es que yo creo que no tengo fe.
¿Crees en el credo apostólico? Se entiende que el credo apostólico no es el fundamento, el pilar, pero es la base que sentó el Señor para la enseñanza. Y la mujer le dijo, sí, creo que es la pura verdad. Bien convencida, le dijo Lutero esa ocasión, entonces ve con Dios, porque tú crees hasta más y mejor que yo, ¿sí? Porque ella condicionaba su fe. Muchas veces, hermanos, dejamos que el diablo se lleve el atributo y pensamos que es el tema de la fe lo que falta aquí. Y ahí le voy, hermano. Cuando entiendo el llamado del Señor y comienzo con mis pasos de fe que le estoy diciendo, ¿sí? Y esos pasos de fe me va a implicar entrarle y hacer muchas cosas, el Señor me va a llamar. Todos los que estamos aquí el día de hoy tenemos inevitablemente una zona de comodidad, de confort, todos la tenemos. Algo a nosotros nos gusta más. Yo veo que algunos, ¿qué creen con los jóvenes? ¿Qué lugar les gusta más a los jóvenes aquí en la iglesia? Allá, ¿por qué? ¿Sabrá Dios? ¿Qué lugar les gusta más a los hermanos acalorados, donde hay ventiladores cerca de la puerta? ¿Qué lugar les gusta más a los hermanos que se vienen a dormir al culto? Aquí no hay, ¿verdad? ¿Qué lugar les gusta más? Aquí adelante no, hermanos. ¿Les gusta? No estoy diciendo que los que están atrás se vayan a dormir, ¿verdad? No. ¿Sí? A todos nos gusta algo, nos gusta una zona de confort, y lo que menos queremos es que Dios nos... Fíjese, hermano, lo que menos queremos es que Dios se atreva a sacarnos de nuestra zona de confort. No queremos eso, pero si eso es necesario, y créame, hermano, para Dios me queda claro que para todo cristiano, el Señor nos va a llamar a bajarnos de la barca y va a ser necesario que le entremos al agua. ¿Ya estamos listos para el agua, hermanos? Amén. Bueno, cuando entiendo el llamado de Dios, doy pasos de fe. ¿Qué hay en ese lugar de comodidad que tengo que dejar? ¿Sí? Ahí siento que estoy confiando más en Dios, ahí estoy cómodo platicando con mis hermanos, no pasa nada, ¿sí? Es nuestro lugar diario y preferido, en el que no pasa situaciones que nos muevan, ¿sí? Es donde hablamos de Dios y no tenemos empacho en hacerlo. Es un lugar donde trabajamos y accionamos, y la comodidad no se extraña, pero es un lugar, hermano, escúcheme, es un lugar donde la fe no es desafiada, ¿sí? El día que usted y yo, hermano, todos los días entendamos que esos pasos de fe va a implicar dejar lo que me es cómodo, dejar lo que me gusta, dejar lo que me agrada, ya son pasos de fe. Entonces la fe inevitablemente crece. Por eso yo le decía hace rato el tema de orar, por eso le decía el tema de que tenemos que leer, por eso le decía el tema de que tenemos que compartir, porque esos son pasos de fe. Yo le tengo miedo a lo que la gente va a decir si le comparto el evangelio, o quiero evitar la comodidad porque tengo otras cosas que hacer. Ayer oí un testimonio de una persona que varios de mis hermanos oyeron. Se subió, viajó de Cuernavaca a la Ciudad de México, un trayecto de X horas, poco tiempo, iba a descansar, y hubo la necesidad de alguien, hubo que compartirle el evangelio, y tenía que ir del aeropuerto de la Ciudad de México a Estados Unidos, un viaje de 2 horas, 3 horas, no sé, y lo que quería era descansar. Y se le acerca un niño preguntándole su oficio, a qué se dedicaba, y las palabras no literales del hermano: ay, pues cómo no, ya te vas, ¿no? Porque quiero descansar. Y a este niño que le preguntaban, uno fue en el autobús, el niño en el autobús, y luego en el avión se encuentra con un sacerdote de un lado, y por lo que yo escuché era un judío el del otro lado, ¿verdad? Y empezaron a hacerle ahí preguntas, y son de los que no tienen pelos en la lengua, ¿verdad? Y empezó a compartir, y aparte a darle a aquel que estaba enseñando algo chueco, ¿sí? ¿Qué sería lo más fácil? El no atender un llamado. Me quedo callado y me duermo. Y que conste que sí lo podemos hacer, hermanos. Y me encantó ese ejemplo del día de ayer que escuchamos, George, el día de ayer, porque él tenía la decisión: o se quedaba dormido y le interesaba un cacahuate, o cumplía con el llamado. Y el que cumple con el llamado, hermano, es bendecido. A su nombre, gloria. Es bendecido. Y va a tomar riesgos, va a tomar cosas por hacer. Y quiero cerrar el día de hoy con una ilustración verídica. Allí en Alemania Occidental, una niña, esta niña le estaba enseñando a la maestra, una de estas personas pues ateas, y le dijo a esta niña: pónganse de pie, niños, y digan: no hay Dios. Pararon a los niños, repitan: no hay Dios. Pero había una niña ahí que no repitió, no dijo no hay Dios. Y la maestra insistió: digan no hay Dios. Y la niña dijo: no, porque era hija de cristianos, de una familia cristiana.
Y le cayó, hermano, muy mal. Y le dijo a la niña, nada más para ella, de tarea, mañana me traes, ¿cuántas veces? 100 veces. Tienes que ir, vas a poner ahí, no hay Dios. Y la niña le trajo 100 veces, sí hay Dios. No sé si usan pantalones allá, pero por sus pantalones, porque sabía lo que había que hacer. Una niña. Y la maestra, dice, ahora sí que, perdón hermanos, dicen por ahí para burro, burro y medio. Le dijo la maestra, vas a hacer tu tarea y van a hacer 300 veces, no hay Dios. Ya al siguiente día, ya como era una estrella floja, pues la maestra con la niña, ¿verdad? Va el papá y van a ver al director y le dicen, pues maestro, venimos a pues decirle la situación, porque también le amenazó, fue una amenaza de muerte de la maestra para la niña, hermanos, que se iba a tener a las consecuencias. Al siguiente día llega el padre con la niña y van a ver al director y le dice, pues lo que está pasando. Dice, no se preocupen, no dice el énfasis con el cual el maestro dijo esto, el director, la maestra el día de ayer falleció en un accidente automovilístico, ya no la va a molestar. ¿Qué pasa si la niña, qué tan difícil es, hermanos? Es a lo que voy. ¿Qué tan difícil es para una niña repetir como repetidera lo que aquella dice y darle el avión y ya? Aquí no se trata de dar el avión a nadie, hermanos. Aquí se trata de hacer lo que hay que hacer. Y es un ejemplo tan claro es que el Señor nos lo dejó aquí como un recordatorio de que el Señor no anda con cosas. El Señor me pide todo o nada. Y el llamado implica todo. Póngase de pie, hermanos, por favor. El bajarnos de las aguas, hermanos, Iglesia Aposento Alto, va a implicar que el próximo domingo vengamos aquí a orar. Nada más oí un amén, pero con ese arrancamos. Amén. Vengamos aquí a orar. Repito, primer culto, nos vamos a citar. Ahorita inicialmente, ayúdenme con eso, vengamos puntuales, estemos media hora antes, los que venimos al primer culto, y los que estemos después del segundo culto, vamos a quedarnos media hora para orar después del segundo culto. Por ahí vamos a iniciar, ¿sí? Y vamos a orar, ¿le parece? Señor y Dios, amantísimo Señor, gracias por tu iglesia que amas, que confrontas y que, Señor, diste tu vida a través de tu Hijo Jesús en una cruz. Gracias, Señor, porque lo que tú nos llamas a hacer definitivamente va muy por encima de nuestras capacidades, de nuestros sueños, nuestros anhelos, aptitudes, pero va, Señor, con ese llamado, todo tu respaldo, todo tu amor, toda tu gloria, todo, Señor, aquello que has preparado para los que te amamos. Enséñanos a ir por ese camino que es el que a ti te agrada, que el que tú quieres, y que en todo tu nombre sea glorificado. Gracias te damos por todas las cosas, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar un aviso, me dicen que hay talento, orden de